131 periodistas fueron agredidos durante los 11 días de protesta en el país. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Ya estamos con César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. César, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Gigi, por la invitación. Un enorme saludo a toda la audiencia de FM Mundo, perdón. Preocupados por lo que vimos, sobre todo quienes amamos esta profesión, quienes realmente creemos en la nobleza de que es hacer periodismo frente a un ambiente conflictuado, nos preocupa 131 periodistas que fueron agredidos. ¿Qué se va a hacer con las evidencias que tienen de lo que pasó con los periodistas? No solo levantar alertas, yo creo que aquí también el tema es que esto no vuelva a suceder. Correcto. Y bueno, primero, antes de venir a la entrevista me actualizaron las cifras y en realidad es un total de 137 en este momento. Aumentaron. Por lo que sucedió el día lunes, que se atacaron a un equipo de Teleamazonas y a otro de Coavisa. Pero más allá de las cifras que son alarmantes realmente, porque en apenas 12 días 137 periodistas agredidos es una locura, es demencial. Pero lo que tú dices es correcto. ¿Qué se tiene que hacer? Lo primero es que no queden estos hechos en impunidad, ¿no es cierto? Fiscalía tiene que actuar. Fiscalía tiene que iniciar los procesos, por lo menos en los procesos más graves, en el secuestro colectivo de 32 periodistas en el Ágora. Eso tiene que iniciarse un proceso y tienen que ir a juzgarse a quienes propiciaron y cometieron ese delito. El ataque a los medios, el ataque a los edificios de Teleamazonas y de Diario El Comercio, asimismo, tienen que castigarse, tienen que llevarse los culpables a la justicia. El intento de asesinato a Freddy Paredes, el culpable tiene que ir a la cárcel. Ahora hablamos también de intento de asesinato y es que es así, viendo el video completo realmente de lo que sucedió con Freddy Paredes, que debe ser exactamente lo mismo que sucedió con el resto de periodistas atacados, ¿no? O sea, porque a Freddy lo tumbaron cerca de 3 o 4 veces mientras él iba caminando por la calle, ¿no? Sí. O sea, era un intento realmente no solo de hacerle un daño. Y yo creo que aquí hay algo importante, porque hoy sí estamos hablando de reconciliación, de dejar estas diferencias entre ecuatorianos de lado, ¿no? Y tratar de sacar adelante el país con el mejor de los ánimos y la mayor consideración entre nosotros, entre hermanos ecuatorianos. Pero no podemos permitir que la reconciliación implique impunidad. Estos hechos no pueden volver a pasar. Exactamente. La reconciliación no implica, y más bien yo creo que es un requisito de la reconciliación, que se haga justicia y que los delitos no queden impunes. Y en este caso ha habido periodistas atacados, medios de comunicación atacados. Tienen que investigarse eso y tienen que castigarse a los culpables, definitivamente. Luego, esto es muy importante. Nosotros vamos a estar muy vigilantes de que estos procesos se lleven adelante, ¿no es cierto? Incluso hemos considerado tomar parte activa en estos procesos, porque definitivamente no creemos en impunidad. Creemos que en realidad todos los sectores democráticos de la sociedad tenemos que condenar sin ningún matiz la violencia, venga de donde venga. O sea, este país no se puede construir con base en la violencia o pensando que la violencia es un método legítimo de lucha política o de lucha social. Eso es absolutamente inaceptable. Entonces, me parece que por ahí podemos comenzar a conversar. Quienes no renuncian explícitamente a la violencia tienen que ir a la cárcel, tienen que ponerse al margen de la ley y las autoridades tienen que actuar. Ahora, es evidente que también tenemos un problema muy serio en la garantía de seguridad para los periodistas. Y eso es una responsabilidad del Estado. Es una responsabilidad que incluso Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos lo ha dicho claramente: los estados son los responsables de la seguridad y la protección de los periodistas, de entregar las garantías para que el trabajo periodístico se lleve a cabo con toda la seguridad del caso. Y eso no ha sucedido. Es evidente que si tenemos 137 periodistas agredidos, eso no se ha cumplido y es entonces un pendiente por parte del Estado.
Pero yo ahí sí hago una acotación, porque si bien es cierto, sí, es el Estado el que tiene que darnos protección a los periodistas, sobre todo en momentos tan difíciles. Sin embargo, yo creo que aquí también pesan otros factores, como es el hecho de no entender tal vez, o de haberse mancillado mucho el concepto de lo que es hacer periodismo, sí, ¿no? Durante muchos años, porque yo creo también que muchos sectores utilizaron mucho al periodismo, y la gente no está muy clara en cuál es el papel del periodista, ¿no? Sí, los periodistas cometemos errores, estoy segura que sí, que los hemos cometido, sí, pero como tú decías, la violencia no es la forma y hay que sancionarla. Pero por otro lado está ese pensamiento de que los periodistas somos parte de, ¿no? No, los periodistas somos como decía Freddy, la Cruz Roja, como esos elementos que pueden estar en mitad de la guerra, pero no pueden ser no pueden ser agredidos, claro, pueden estar en mitad del bombardeo, pero tienen que lado y lado entender de que somos neutrales, neutros, que no se nos puede agredir. Esto es así. Los periodistas fueron un blanco, o sea, no es que hubo una violencia casual, ¿no es cierto? Y que de pronto se encontraron con periodistas desprotegidos y la gente comenzó a agredirlos. No, esto fue planificado, muchas de esas agresiones fueron planificadas, otras pueden haber sido casuales, pero evidentemente esto no fue casual. Y está alimentado justamente por lo que tú planteabas hace un momento, ese discurso de odio que se planteó durante una década, ¿no es cierto?, en el cual los periodistas fueron estigmatizados como enemigos, como mentirosos, como corruptos, ¿no es cierto? Esa era la caracterización que se hacía del periodismo, y eso es lo que se ha escuchado justamente en las calles en estos días. Pero justamente cuando yo hablo de que el Estado es responsable de la protección, yo creo que pasa por eso, porque el Estado tiene que reconocer que durante 10 años persiguió a los periodistas, se persiguió desde las más altas instancias del Estado, desde la Presidencia de la República. Acordémonos que el expresidente Correa ponía en sus sabatinas, ¿no es cierto?, fotos de periodistas y decía, bueno, denle su merecido, ya saben, si se los encuentran en la calle, en un supermercado, denle su merecido. Y eso tiene que haber un reconocimiento explícito de que hubo una política sistemática de acoso y de agresión a la prensa. Y a partir de eso, el Estado tiene que adoptar las políticas públicas de protección a periodistas. Recordemos que incluso se conformó un comité de seguridad para periodistas, ¿no es cierto? Hubo un acuerdo interinstitucional, etcétera, etcétera, pero eso no ha funcionado. Entonces, yo creo que sí es hora de que el Estado se tome en serio el tema de la protección y de la seguridad de periodistas. Y luego, evidentemente, hay una responsabilidad compartida, ¿no?, de medios de comunicación que tienen que entregar mejores medidas de seguridad a los reporteros, a quienes entran en coberturas de riesgo, ¿no es cierto?, que ahora prácticamente todas las coberturas parece ser de riesgo. Mecanismos de autoprotección de los mismos periodistas, tenemos que aprender a autoprotegernos, a llevar ciertos protocolos, ¿no es cierto?, que nos eviten mayores riesgos. Y por supuesto, por parte de la sociedad civil, de la academia, tenemos que iniciar una profunda reflexión, y lo que tú decías es desmontar ese discurso de odio en contra del periodismo. No puede ser. Más difícil, ¿no? Es un punto muy complicado. O sea, si durante toda una década y más le están diciendo a una sociedad que los malos somos los periodistas, ¿cómo cambiamos esa mentalidad? Porque creo que como en toda profesión, repito, se cometen errores, pero creo que el periodismo en Ecuador ha dado muchísimo durante estos 10 años, antes y después. Entonces yo creo que es importante que buscar la manera de cómo quitarle todo ese lodo que por tanto tiempo se le puso encima a una profesión que realmente porque yo lo digo porque cuando uno decide estudiar periodismo, decide dedicarle la vida a esta profesión, no lo hace por dinero, porque no lo hace por ningún tema, lo hace simplemente por una convicción de querer hacer que la sociedad mejore, que tu país mejore. O sea, creo que los que optamos por esta carrera tenemos esa gran diferencia, porque nunca estamos buscando un lucro o que se nos responda con crecer económicamente o buscar un puesto de poder, en absoluto. El periodismo nace en cada una de las personas que se dedican a estudiar esto justamente por un sentimiento de querer hacer las cosas bien, ¿no? Claro. O sea, finalmente el periodismo cumple una función social importantísima.
vital en una democracia, así incluso se lo ha caracterizado en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los pilares de la democracia. Y el periodismo es esencial. Los periodistas son considerados, Gigi, defensores de derechos humanos, porque solamente el momento en que un periodista denuncia un hecho, ¿no es cierto?, la población puede conocer posibles violaciones justamente a derechos. Y esa es la caracterización que se hace a nivel internacional de un periodista, es un defensor de derechos humanos. Ahora, evidentemente ese discurso que hablábamos, ese discurso de odio, que hay que decirlo con toda la claridad, es un discurso de odio contra el periodismo, ha calzado en muchos sectores, pero también hay muchos sectores que lo utilizan a conveniencia, ¿no es cierto? O sea, que muchos sectores que políticamente utilizan ese discurso, porque finalmente el periodismo es un blanco fácil. Está en la calle, es visible, tiene rostros, ¿no es cierto? Entonces, es fácil dirigir la ira o resentimientos, o etcétera, etcétera, a personas concretas, a blancos, ¿no es cierto?, concretos. Una vez más, lo sucedido con Freddy Paredes no era algo casual. O sea, iban contra él, iban por él. O sea, es una cosa demencial, pero está sucediendo. Evidentemente es muy complicado desmontar 10 años de ese discurso que ha calzado en muchos sectores. Fíjate lo grave que es que incluso en las facultades de periodismo se enseña a odiar el periodismo. O sea, eso ya es de locos. ¿Y eso es de locos. de dónde sale? ¿No es cierto? O sea, pero es así. O sea, está porque hay facultades de periodismo que están tomadas por sectores radicales que han sido partícipes de ese discurso, ¿no? Entonces, esto va a ser una cuestión de años, no es una cuestión de desmontar, que vamos a desmontar mañana todo esto que hemos visto, que hemos sufrido en estos días. Pero hay que hacerlo. Definitivamente no podemos pensar en construir un país democrático, un país con instituciones democráticas sólidas, si es que nos basamos en el odio, el resentimiento, el discurso de odio, la impunidad. Eso sobre eso no se puede construir un país. Uno de los reclamos que oíamos durante las manifestaciones, los días de protesta hacia los periodistas, era el que ¿por qué no difunden la información real? ¿Por qué no cuentan lo que realmente está pasando? Que es un reclamo súper lógico, digno de una sociedad que se siente desesperada por lo que estaba sucediendo. Pero yo voy al hecho de que ¿cómo quería la gente que estaba en las manifestaciones que los periodistas lleguemos al lugar y que logremos una cobertura completa y que demos toda la información si antes de llegar a ella ya nos agarraban a palo y a insulto? Entonces, yo creo que hay que concientizar, si es que lo que queremos en la sociedad es un periodismo que pueda cubrirlo todo, pues ayudémosle a los periodistas a llegar a donde está la noticia. No los agredamos para que no lleguen nunca. No, es terrible. O sea, yo entiendo que se pueda criticar al periodismo. Yo mismo he ejercido la crítica contra malas prácticas o lo que me parecía en un momento dado malas prácticas periodísticas. Pero lo que yo digo es, no se puede criticar al periodismo a punta de piedrazos, a punta de intentos de asesinato, a punta de secuestros. Esa no es una crítica al periodismo. O sea, una vez más, cualquier método violento de lucha social o de lucha política tiene que ser rechazado. Y lo mismo, o sea, si es que se intenta criticar el periodismo agrediendo periodistas, secuestrándolos a piedrazos y a palazos, eso es absolutamente inaceptable. O sea, ahí no podemos tener ningún tipo de diálogo. Podemos dialogar sobre las deficiencias o no del periodismo, porque yo creo que el periodismo ecuatoriano se ha mostrado bastante digno a lo largo de estos 12 años, y es un periodismo que está al nivel de cualquier otro periodismo de América Latina, con muestras de excelencia periodística, ¿no es cierto? Y, por supuesto, hay también malas prácticas y que hay que digamos,
solucionarlas, ¿no? Pero no se las soluciona, el mal periodismo no se lo combate a punta de golpes, piedras, secuestros. No, y además que el mejor castigo para un periodista que no hace bien su trabajo es no tener audiencia, que no lo escuchen, que cambies de canal, que te vayas a otra emisora, que leas a otro periodista. Esa es la peor sanción que le puedes hacer a un periodista y la que se merece un mal periodista. Y ese es el poder del ciudadano, ¿no? O sea, es justamente el ciudadano el que tiene el poder de cambiar de emisora, de cambiar de canal de televisión, o elegir el método que mejor que quiera, ¿no es cierto?, para informarse. Así es. César Ricaurte, de Fundamedios, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gigi. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.